un verdadero interés y anhelo, a ellos ya de labios a oídos les entregaba las grandes claves de creación, sexualidad sagrada, etc. Así, Sivananda pues fue un elemento para la humanidad muy importante que hoy sigue repercutiendo. En Argentina surge el maestro Propato o Luxemil, también una persona que había trabajado su ego, una persona que había trabajado en sus cuerpos sensibles. Hubo una gran cantidad de iniciados removiendo el conocimiento para poder generar un movimiento transformativo de tipo espiritual a nivel mundial. Lamentablemente, durante este transcurso, bueno, pues no nada más la logia blanca se movió, también la negra, ¿no? Y Propato y Sivananda mueren el mismo año. Entonces la obra de ellos queda trunca. Pero tomen en cuenta quiénes más murieron en esa época. Por ejemplo, en el 68 mueren Martin Luther King y muere también el más joven de los Kennedy, que tenía la meta de llegar a la presidencia, acabar la guerra y transformar la sociedad. Hubo una fuerza ahí que estuvo moviendo muchas cosas. Así, con esta entrada de la era de Acuario, se dio una revolución fastuosa en la cual la sociedad comenzó a convulsionarse buscando una igualdad. Acuario está regido por Urano y también por Saturno. Urano tiene un polo masculino y un polo femenino. Durante esta época de 1960, la faz femenina de Urano comienza a impactar a la Tierra. Y entonces la era de Acuario se convierte en la era de la mujer. Y es cuando las mujeres dicen basta, ¿no? Y comienzan a hacer carreras universitarias, políticas. Ya había mujeres que antiguamente pues habían individualmente tratado de romper esa programación masculina. Pero aquí fue una transformación total. Arriba la minifalda, etcétera, etcétera. La mujer dijo hasta aquí y comenzó a tomar el mando de su vida. Ese periodo en el cual Urano impacta la Tierra con uno de sus polos, no es el Ecuador, sino uno de sus polos, es el único planeta que apunta con los polos hacia el Sol. Ven que la Tierra tiene los polos así, y el Ecuador es el que queda de frente al Sol. En el caso de Urano, son los polos los que giran y el Ecuador está arriba. Entonces, uno es masculino y otro es femenino. Conforme va decreciendo el impacto del polo femenino de Urano, comienza a entrar el aspecto masculino. ¿Y hoy qué sucede? Vemos que el varón comienza otra vez a descollar, pero ya es un varón degenerado. Entran los metrosexuales, las mujeres persiguiendo a los varones, los pocos que queden, ¿verdad? El homosexualismo avanzando triunfante, porque esos varones ya no llegaron maduros y preparados para esa energía que hoy está golpeando intensamente. Y Urano gobierna los órganos sexuales y es revolucionario. De hecho, en la astrología se considera que es catastrófico, pero catastrófico de que todo lo voltea, todo lo destruye, todo lo transforma. Entonces imagínense esa fuerza sexual con una constelación revolucionaria, pues estamos hablando de una transformación social terrible. Estas energías dionisíacas que invitan a la búsqueda de la sexualidad y del éxtasis, debido a la impreparación del ser humano, pues se convierte en algo diferente para el impreparado y en algo superior para el que está apto para recibir tales fuerzas. De esta manera, vemos nosotros que cuando los gobiernos de la época, o mejor dicho, el poder detrás de los gobiernos en la época, se da cuenta de que los sistemas económicos pueden caer, porque son todos los hijos de los habitantes, de modo que los mates. ¿Qué podías hacer si eran tus hijos? Los hijos de tus soldados, los hijos de tus policías,
los hijos de tus políticos, no podías hacer nada. Entonces, el gobierno norteamericano pues supo introducir los elementos que destruirían ese movimiento internacional espontáneo, metiendo en ellos a falsos gurús que predicaban el consumo del ácido lisérgico, el LSD. Y tenemos individuos como Timothy Leary, que fue un individuo que prácticamente es una religión del LSD, predicando a esos jóvenes sobre no violencia, sobre una sexualidad energética, bajo el influjo del LSD. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquellos jóvenes rebeldes que querían un mundo diferente se convirtieron en drogadictos desenfrenados. Y entonces, así fue como lograron desprestigiar a esa generación. De tal manera que hoy mucho norteamericano, mucho baby boomer, está avergonzado de haber sido hippie. Cambiaron radicalmente, se adaptaron al cambio del tiempo, de la moda, y lo dejaron atrás con todas las locuras de transformar al mundo. Ya no les interesa. Pero para ello los llevaron a la degeneración sexual. ¿Sí? El polo negativo dionisiaco se vio fortalecido con el consumo de las drogas. Entonces los jóvenes comenzaron a tomar el atajo del LSD para ver el mundo espiritual. Porque efectivamente el LSD lo consume la persona y sus chakras se activan, pero a la inversa. Entonces sí van a ver el bajo astral, van a ver y van a percibir el aspecto energético, no tan solo en el aspecto común, sino durante el mismo acto sexual. Y van a percibir sus sensaciones incrementadas poderosamente, pero con una infraconsciencia. Y ese estado de infraconsciencia, drogadicción y sexo es sexualidad demoníaca. O sea, el ser humano, con su cuerpo físico, pudo experimentar cosas que no le pertenecen a este plano. Y también existe una suprasexualidad, que es percepción de energías divinas o espirituales durante un acto sexual de tipo superior, que involucra la transmutación voluntaria de la energía sexual combinada con el éxtasis místico trascendental. Entonces ellos invirtieron la fuerza de Dionisio sexual y el impulso para aprender a interiorizar a través de la meditación y la conciencia, suplantándolo por los efectos del LSD. Y fue donde comenzó una degeneración, y fue donde surgió la psicodelia, que viene de psiquis, alma, y delia, enfermedad, porque es una distorsión de la psiquis humana, se altera y queda dañada de sus cuerpos internos. De ahí viene todo lo psicodélico. ¿Y qué creen? Todavía pervive, todavía continúa. Aquí en el Caribe, qué bárbaros. Todo el mundo quiere partir a la espiritualidad de lo psicodélico. Ya empezamos mal. Una serie de terapias, prácticas, meditaciones y estilos de vida que emanan de la psicodelia, no de la onda positiva dionisiaca. Y es terrible. Ese expresionismo en el arte, ¿no?, que emana de la psicodelia, y que es solamente la catarsis de desahogo del ego, del yo. Tenemos aquellos que a través del consumo de drogas elaboraron prácticas, ejercicios espirituales que hoy se continúan cultivando como si fueran el non plus ultra. ¿Sí? Aquí nosotros en esta región, si usáramos ropa multicolor, psicodélica, y si trabajáramos la experiencia de la droga, etcétera, y fuéramos más relajados, pues seguramente mucha gente estaría aquí por vibración. ¿De qué te sirve a ti reunirte con un grupo de psicodélicos a vocalizar un mantra sagrado
si por vibración te arrastran a lo infra. Y eso es lo que sucede aquí. Es lamentable. Y te invitan a consumir ayahuasca, que a consumir peyote, que a consumir 1000 cosas. Y eso proviene de la psicodelia. Y esas personas usurpan funciones terapéuticas espirituales. Aunque tengan su diploma, aunque tengan su uniforme y 50,000 cuadros, no dejan de vibrar en la onda dionisiaca negativa. Y todas las expresiones psicodélicas lo poseen. La música psicodélica es compuesta en base a la... Y recuerden que el sonido crea. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nos reunimos con personas con su música psicodélica y que tienen una forma de hablar en la vida privada vulgar, rudimentaria, materialista, que nada más creen en la energía y hasta ahí. Nos ensucian, nos contaminan con sus energías y con sus ideas y con sus concepciones del sexo. Y son personas, muchas de ellas, que viven con metanfetaminas para poder tener un acto sexual más intenso. Es cierto lo que les digo. ¿O no han notado ustedes cómo muchos psicodélico terapeuta que existe hoy día tienen una forma de adquirir el conocimiento en base a los reventones? A irse de rey. Es que allá yo me la pasé con un extranjero que le gustaba el budismo. Y durante todo ese proceso hubo adulterio, hubo esto, hubo aquello, hubo el otro. Y ya son grandes personas con conocimientos profundos. Pero no hay un respaldo virtuoso ni espiritual. Entonces, hoy día, todo lo psicodélico atrapa a las personas porque creen que eso es espiritualidad. Todo el mundo confunde a estos drogadictos y degenerados con los jóvenes acuarianos. Y los echamos en el mismo saco. Y no es así. La cuestión psicodélica, pues, es un estado alterado de conciencia, como ellos mismos lo dicen, ¿no? A través del consumo de tal sustancia, ya sea química, simplemente, o ya sea vegetal, se obtienen estados alterados. Sí, alterados. Porque no son normales. Y supraconciencia es diferente. Son estados superiores de conciencia. Y es muy triste cómo las personas afectan sus centros espirituales o sus chakras a través de prácticas psicodélicas. Prácticas psicodélicas de desahogo, de empoderamiento del yo en nosotros. Es terrible. Pero como las personas se dejan llevar por la apariencia y es psicodélico, pero practica yoga, es vegano, no, pues entonces eso es espiritualidad. Error. No, es que la comida orgánica, error. Si el problema no está en lo que entra, sino en lo que sale. Ahí nos damos cuenta que es un conocimiento invertido de veneración del cuerpo por vanidad. Sí, y es muy padre, ¿no? Cómo publican yoga tal, ven a vocalizar, pero te los topas en un café y escuchas cómo esas damas hablan como carretonero, un verbo sucio. De veras, yo lo he escuchado, ¿no? Yo digo que están diciendo barbajanadas, y sí, ya armé el taller tal, pero no puedo repetir yo aquí las palabras, ¿no? Y le digo a mi esposa, mira, ahí está la nueva ola. Entonces nosotros tenemos que ser selectivos. Está el temazcal. ¿Qué es un temazcal? Desde un punto de vista, bueno, es un proceso de sanación que se vive ahí dentro. Ok, en base a que una tradición. Perfecto. En otro punto de vista, diríamos, también hay fuerzas espirituales, divinas, que concurren y sanan a los presentes. Y sale un psicodélico. No hagamos yogascal. No respeta ni una cosa ni otra, pero le urge vender. Y como es consume alimentos orgánicos y es psicodélico, pues todo el mundo dice, espiritualidad. Y no, como nos comentaba una dama hace unos días aquí, no, pues yo fui a la cuestión de ayahuasca y acabó en degenere. Pues, lamentablemente eso es así. Pero el ser humano es lo que busca. El ser humano le colocamos nosotros, que tiene que desarrollar
despertar por sí mismo su conciencia y no quiere. El ser humano quiere que, oye Julián, ¿qué terapia hay que despierte la conciencia? No, despiértela usted. Es su trabajo. Debemos de desarrollar la intuición superlativa. Aprender a saber con el corazón. Tenemos que aprender a desarrollar nuestro aspecto séptuple interno. Aprender a manifestarnos en las diferentes dimensiones de la naturaleza, como un trabajo a realizar, desarrollando conciencia objetiva. En la onda dionisíaca positiva, los grandes clásicos, la música clásica, la música trascendental, es adorada y reverenciada, es asimilada, y también se ha creado nueva música totalmente edificante como consecuencia de la onda dionisíaca. Tenemos por ejemplo a Stephen Halpern con esta música que él elabora, que es medida cuánticamente para ver la repercusión que tiene en el cuerpo humano. Tiene incluso un LP, bueno, no es LP, tiene incluso un álbum, el cual fue grabado utilizando un cuenco de cuarzo de 1 metro dentro de la pirámide de Keops allá en Egipto. Imagínense, ¿no? Ahora, eso no nos va a despertar la conciencia, pero estoy hablando de que en esta época moderna también hay personas interesadas en estimular la conciencia para obtener un beneficio en todos los niveles, pero no tiene nada que ver con las drogas, no tiene nada que ver con la degeneración sexual, ya que esta fuerza que llega y que mueve el sexo, asimilada de forma negativa, lleva a esta degeneración. Miren, si la cuestión de la infrasexualidad fuera simplemente como consecuencia genética, habría un número, y por números esa degeneración se manifestaría en tal porcentaje, pero ahora está creciendo con mucha fuerza, terriblemente. Hoy día una mujer amamanta y es un delito. Pero hacer una marcha degradante de sí mismos, eso tiene hasta derechos, ¿no? Y no se te ocurre decir nada. Y hasta pueden ir disfrazados del Maestro Jesús con tintes sexuales, y ese es su derecho. Y tú no puedes decir que ellos están mal con esa exhibición como consecuencia de esto. Así nosotros vemos que la humanidad, pues quien no es frío es caliente, y quien no es tibio, porque no ha tomado ninguno de los dos senderos de forma definida. Y nosotros en la vida tenemos que definirnos. Así, al estar nosotros bajo la influencia de Acuario, tenemos como casa contraria a Leo. Y Leo es la ley del karma. Eso también lleva una connotación espiritual. Y la humanidad está cosechando mucho de lo que ha sembrado. La gente se ha vuelto escéptica. Está tan atrapada en el consumismo y en su propia degeneración que ni siquiera revisa las profecías antiguas. Recuerden, Nostradamus señalando que la media luna invadiría Europa. ¿Ya sucedió? ¿Ven ustedes cuántos atentados terroristas hay ya en Europa? No es un ejército de millones que va a llegar y se va a instalar. No, es la infiltración del terrorismo. Y también señaló él que antes de la hora, ese es de Melchizedek, perdón, que antes de la hora la media luna se combatiría entre sí. Y vean cómo está Siria, de cuántas nacionalidades combatiéndose entre ellos. Estamos en una edad muy crítica para la humanidad. Si observamos cómo se decantó el ser humano hacia uno u otro polo, pues nos damos cuenta que lamentablemente la onda dionisíaca en su aspecto negativo es lo que más abunda. Tanto así que lo confundimos con la espiritualidad. Hoy, por ejemplo, se abren tantos cursos sobre sexualidad sagrada. Me vieran cómo me invitan. ¿De verdad? Como saben que uno se dedica a todo esto, lo quieren jalar a uno, pero todo el tiempo. Y así con topsitos y ropita chiquita. ¿Ustedes creen? ¿Qué clase de sexualidad sagrada es esa? No puede haber sexualidad sagrada donde no se rescate el pudor de la mujer. Es parte de lo mismo. Entre más Dios es una mujer, el pudor debe estar más pleno, ¿verdad?
la limpieza del verbo, la limpieza de los sentimientos, la elevación de las energías sutiles. Entonces, vean ustedes todo lo que hemos vivido como humanidad para estar en el punto matemático en el cual nos encontramos ahora. Y nosotros debemos de decidir cómo canalizar dicha fuerza en base hacia aquello en lo que coloquemos nuestro esfuerzo, voluntad y atención. Claro que si lucho por ese despertar de la conciencia, comenzaré a traducir estas fuerzas fortaleciéndome para ese aspecto. Si me dejo llevar por el aspecto infra, pues es obvio que esa misma fuerza va a continuar en mí, solo que va a precipitar mis acontecimientos negativos. Eso es lo que ocurriría. Así, invitamos a todos a asimilar dichas fuerzas de forma positiva. De hecho, si sacamos cuentas, ya estamos en el año 54 de la era de Acuario. Este acontecimiento nos marca que un año sideral ha concluido. Y cada vez que volvemos a llegar bajo Acuario, transcurre un año sideral. El año terrestre se compone de 365 días, girando la Tierra en torno al Sol. El día 24 horas, la Tierra sobre su propio eje. Y el año sideral, bajo la influencia de las 12 casas zodiacales, inicia en Acuario y termina en Acuario. Ha habido humanidades que han sobrevivido a muchísimos ciclos de años siderales, como la raza Atlante, la cual existió más de 90 millones de años. Pero nosotros, como raza aria, pues somos relativamente jóvenes y hemos llegado a un punto demasiado oscuro para todas las posibilidades que tenemos a desarrollar y para todos los mensajeros que nos han enviado a este plan. Así pues, la invitación está servida para que continúen adelante con sus esfuerzos por el despertar de la conciencia.